trabaja como personal administrativo en una empresa comercial privada. Debido al estado de emergencia que atraviesa el Perú, se ha obligado a realizar trabajo remoto. Hoy escuchó en el noticiero local que el gobierno autorizó la aplicación de la suspensión perfecta de labores y otras medidas de protección para los trabajadores afectados por esta. Al día siguiente, en una videoconferencia de trabajo, la gerente de recursos humanos ha convocado a todo el personal para proponer la suspensión perfecta de labores durante los próximos 3 meses. Pedro se queda preocupado, pues su contrato vence a fines de mayo y teme que sea despedido antes de tiempo. Así como Pedro, hay varios trabajadores y trabajadoras con muchas dudas e inseguridades respecto a esta medida. ¿Qué es la suspensión perfecta de labores? ¿Su aplicación verdaderamente evita futuros despidos? ¿Cuál es la realidad actual de los trabajadores frente a las disposiciones adquiridas por el gobierno? Iniciemos con un breve análisis acerca de esta controversial figura legal. Una primera inquietud surge a raíz de que la suspensión perfecta se encontraba ya regulada previo al escenario del estado de emergencia. Como podemos observar, ya existía esta figura en el artículo 15 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. A esta suspensión perfecta la denominaremos como clásica, mientras que esta figura vuelve a aparecer en el artículo 3 del reciente Decreto de Urgencia 038-2020. A esta suspensión perfecta la denominaremos como nueva. Entonces, ¿la suspensión perfecta clásica es la misma figura jurídica que autoriza el gobierno en el decreto de urgencia? Pues la respuesta es no, aunque las dos mantengan su misma calidad como una medida excepcional, presentan algunas diferencias. Respecto a la inspección, la suspensión perfecta clásica tiene un plazo para la verificación posterior, que es de 6 días hábiles. En caso de que la autoridad administrativa de trabajo no verificara este plazo, no se tomará como probada la suspensión, mientras que, en la suspensión perfecta nueva, su plazo para la verificación posterior es de 30 días hábiles, sujeto a aplicación del silencio administrativo positivo en caso de que no se emita la resolución por parte de la ya mencionada autoridad. Respecto a los beneficios que genera, la suspensión perfecta clásica no otorga a los trabajadores ningún beneficio económico directo inmediato, salvo el de mantener de manera expectativa su relación laboral en cuanto se haya extinguido la causal de suspensión o el plazo del mismo. Mientras que, según lo manifestado por el Ministerio de Trabajo, la suspensión perfecta nueva permite que los trabajadores puedan disponer de ciertos beneficios, tales como parte de su CTS, la gratificación adelantada, el retiro extraordinario del fondo de pensiones, así como otros beneficios previsionales. Y en el caso del régimen de las pequeño y microempresas, se les proporcionará al trabajador un subsidio como una clase de seguro de desempleo. Respecto a los supuestos a agotarse para que se aplique la suspensión perfecta clásica, tiene que existir un supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor que afecte directamente a la empresa, mientras que, para la suspensión perfecta nueva, es necesario que la empresa acredite los siguientes supuestos: cuando, por la naturaleza de sus actividades, no puedan implementar el trabajo remoto o la licencia con goce de haber, por el nivel de afectación económica a la fecha de entrada en vigencia del decreto de urgencia, además de otros criterios que previamente se tienen que haber agotado a fin de mantener vigente la relación laboral y la percepción de remuneraciones, tales como vacaciones ganadas y no gozadas, vacaciones adelantadas, reducción de la jornada con la reducción de remuneraciones no menor a una remuneración mínima vital, entre otras medidas. Con relación a estas diferencias, podemos deducir que la suspensión perfecta clásica se aplica en un estado normal, mientras que la suspensión perfecta nueva se está aplicando para una situación específica, el estado de emergencia a raíz del COVID-19. Concentrándonos ahora solamente en la suspensión perfecta de labores que regula el Decreto de Urgencia 038-2020, este tiene como finalidad mantener el vínculo laboral entre el empleador y el trabajador, no permitiendo en ningún caso forma alguna de despido. Esta situación es controversial, debido a la realidad laboral que están viviendo los trabajadores en el Perú durante los últimos años. Siendo más específicos, me refiero a la situación de los trabajadores respecto a los contratos modales. Los contratos modales son especificados en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en los artículos 54 en adelante. Algunos contratos modales, como por ejemplo los contratos por inicio o incremento de actividad y los contratos por necesidades de mercado, se encuentran tipificados de manera genérica y muy flexible.
dando paso a que en los últimos años los principales contratos temporales suscritos sean estos. Como se observa en la pantalla, el sector formal en el Perú se reduce a menos del 30%, y según datos del Ministerio del Trabajo, el 70% de los vínculos laborales son de carácter temporal, por lo que 2.6 millones de trabajadores formales tienen contrato a plazo fijo. De ellos, 403.000 contratos en actividades no permitidas están por vencer en mayo, que podrían convertirse en 536.000 si se suma junio a este conjunto. Esto último es importante, debido a que los contratos temporales, que en los siguientes meses están por concluirse, se verán doblemente afectados debido principalmente a una de las medidas adoptadas por este gobierno, la suspensión perfecta de labores, que tiene un plazo máximo de 90 días, tiempo en el que miles de trabajadores se encontrarán sin percibir ingreso alguno, salvo aquel grupo mínimo que han podido recibir algún beneficio, y en segundo lugar, porque cuando culmine esta medida de suspensión, se dará con el escenario de que su contrato ya feneció, quedando muchos trabajadores en el desempleo, surgiendo así interrogantes como ¿cuánto demorará el trabajador desempleado a conseguir un trabajo formal? ¿O tendrá que recurrir a la informalidad para poder subsistir? Finalicemos este video indicando algunas conclusiones y reflexiones. Los contratos temporales precarizan derechos laborales porque su aplicación no solo es en función de la temporalidad de la actividad a realizarse, sino lo será también si la norma establece su temporalidad, volviéndolo un contrato in natura. Consecuencia de esto son las muchas demandas de desnaturalización de contratos temporales y su número excesivo en el Perú, lo que termina afectando directamente la estabilidad laboral de los trabajadores. La aplicación de la suspensión perfecta de labores termina siendo, en el caso de los contratos temporales, un despido anticipado encubierto, dado que en el plazo que dure la suspensión perfecta, miles de trabajadores verán culminada su relación laboral sin haber percibido ingreso alguno. Lo mencionado anteriormente se fundamenta porque los beneficios económicos otorgados en la nueva suspensión perfecta, como el retiro de parte de su cuenta STS y aporte de pensiones del trabajador, terminan desnaturalizando el sentido de las mismas, debido a que la CTS es para la posible contingencia derivada de la extinción del vínculo laboral y las pensiones para asegurar la vida en condiciones óptimas para los trabajadores en edad de retiro. Por otro lado, la autoridad inspectiva del trabajo no cuenta con el suficiente material humano y técnico necesario para realizar su labor de inspección en las condiciones óptimas y con eficiencia, situación que determinará que la gran mayoría de solicitudes de suspensión presentadas queden aprobadas en aplicación del silencio administrativo positivo, dando pase a posibles arbitrariedades, lo cual afecta inevitablemente a los contratos temporales. Convencidos de que este breve análisis haya sido del agrado de todos, me despido hasta otra oportunidad.